Los matemáticos hicieron el siguiente ejercicio para ver qué se trata de intervalos de confianza. Imagínense que del universo poblacional nosotros tomamos un grupo infinito de muestras y todas del mismo tamaño. Vamos a suponer que cada una de estas bombitas representa a un número infinito de muestras. Todas estas muestras tienen el mismo tamaño. Son muestras de un universo poblacional. Y cada una de su propio promedio y desviación estándar. Promedio, desviación estándar, promedio. Imaginemos que todos estos tienen su propio promedio y desviación estándar. Una vez que hicieron esto con promedio y desviación estándar, cogieron los promedios y graficaron los promedios y se dieron cuenta que los promedios también seguían la curva normal, en donde iba a haber una especie de promedio de los promedios, es decir, como que cogeríamos cada uno de los promedios, ¿sí?, y le graficamos. Y vieron que también seguía desde la curva normal, inclusive había una línea que unía los puntos de inflexión, que antes se llamaba la desviación estándar. Sin embargo, como se tratan de promedios, a esta línea se le conoce como error estándar. Y la forma de notar el error estándar es esto. Y cuando calcularon se dieron cuenta que el error estándar siempre es la desviación estándar sobre raíz de n-1. Este cálculo, el error estándar, siempre es o tiene un menor valor que la de. Y se dieron cuenta que siguen las mismas propiedades. Del promedio de promedios en más y en menos, una vez el error estándar, aquí estaba contenido el 68% de los datos. Del promedio de promedios en más y en menos, 1,96 desviación, errores estándar, está el 95%. Y finalmente, del promedio de promedios en más y en menos, 2,57 errores estándar corresponde al 99%. Es decir, estas son las mismas propiedades que tenía la curva de Gauss. Por tanto, dijeron, si podemos sacar una de estas y obtenemos aquí los valores, a partir de este, nosotros podemos imaginarnos lo que pasa en el universo. A eso es lo que nos referíamos con el término inferir o extrapolar. Y eso se obtiene con base en los intervalos de confianza. ¿Por qué son importantes los intervalos de confianza? Usualmente, en todos los valores de laboratorio nosotros tenemos promedio más menos. Pero si quisiéramos ver esto, no es un nivel de confianza con el que podríamos asegurar en dónde se encuentran estos valores. Cuando nosotros trabajamos con los intervalos de confianza, tenemos al menos por ejemplo, intervalo de confianza del 95%. Quiere decir que tenemos el 95% de certeza de lo que estamos diciendo y somos conscientes que tenemos un 5% de error. Si trabajamos con intervalo de confianza con el 99%, quiere decir que tenemos un 99% de certeza y tenemos un 1% de error, lo cual es muy diferente de solamente trabajar con promedio de desviación estándar. Para estudiar los intervalos de confianza debemos tener y acordarnos de dos cosas que son básicas. Primero, que todo depende si la variable con la que estamos trabajando es una variable cuantitativa o si se trata de una variable cualitativa. Recuerde que si es una variable cuantitativa vamos a ver el valor del promedio y de la desviación estándar. Si es una variable cualitativa vamos a ver un porcentaje, representando un porcentaje, pero siempre en lugar de porcentaje trabajamos con proporción. Y la segunda cosa, si el tamaño de la muestra es mayor de 30, sabemos que sigue una curva normal y en esta tenemos que calcular el puntaje Z. El Z para el 95% vale 1,96 y el Z para el 99% vale 2,57. En cambio, si el N es menor o igual a 30, tenemos una curva que es más achatadita donde usamos la T de Student. Y esto vamos a ver en unas tablas que vamos a poner a continuación. Vamos a asumir que necesitamos trabajar en un estudio de prevalencia y queremos saber la prevalencia, por ejemplo, de la hepatitis en una población como la de Quito. Entonces, queremos saber la prevalencia de hepatitis
en la ciudad de Quito. Tendríamos el universo que estaría formado por los casi 3 millones de habitantes que tiene la ciudad. Pero como es imposible trabajar con el universo, ¿cómo hacer un estudio con esos? De este universo vamos a extraer una muestra. N minúsculo quiere decir muestra, como N mayúscula quiere decir universo. Luego se verá cómo se calcula el tamaño de la muestra. Si nosotros hacemos el estudio y la muestra, por poner el ejemplo, sale de 800 personas, hacemos el estudio y encontramos que el 5% de las personas presentan hepatitis. Este 5% es un valor importante, pero es un valor que solamente dice que se encontró el 5% en las 800. Lo que tiene sentido decir, si en las 800 personas se encontró el 5%, en el universo del cual vino la muestra, ¿cuáles serán los valores de eso? Para poder saber en el universo tendríamos que hacer a los 3 millones. Lo que podemos sacar es los intervalos de confianza. Tenemos un límite superior y un límite inferior. Y podemos inferir. O también se llama extrapolar los valores encontrados en el universo. A esta forma de inferir o extrapolar los valores del universo a la muestra se conoce como intervalo de confianza. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio de los intervalos de confianza cuando estamos ante una variable cuantitativa, por ejemplo. Vamos, intervalos de confianza. Cuando tenemos una variable cuantitativa y tenemos un n mayor de 30. Partimos de lo mismo. Tenemos un universo poblacional y de este universo hemos obtenido una pequeña muestra. Este sería el universo y esta sería la muestra. Vamos a estudiar. Del universo poblacional, por ejemplo, vamos a estudiar los valores de hemoglobina. Vamos a estudiar los valores de hemoglobina. Los valores de hemoglobina en una muestra. Vamos a suponer que calculamos una muestra de 40 mujeres. Y en esa muestra encontramos que el promedio de hemoglobina está en 14 miligramos con una desviación estándar de 2.3 miligramos. ¿Sí? Nos piden que calculemos los intervalos de confianza con el 95%. Usualmente se trabaja o bien con el 99%. Como nos piden, lo primero que tenemos que ver, tenemos un n que es mayor de 30. Por lo tanto, sabemos que tenemos que usar el puntaje z. Luego, tenemos el promedio y la desviación estándar. Por tanto, sabemos que estamos ante una variable cuantitativa. Usamos una pequeña fórmula que dice intervalo de confianza con el 95% igual al promedio más menos. ¿Por qué más menos? Porque vamos a tener un límite superior y vamos a tener un límite inferior. Más menos el puntaje z que multiplica al error estándar. Y el error estándar no es más que la raíz de n-1. En nuestro caso, diríamos intervalo de confianza, por ejemplo, con el 95% sería igual al promedio, que serían 14, más menos. Sabemos que el puntaje z para el 95% es 1,96, que multiplica al error estándar, que a su vez es la desviación estándar, o sea, 2,3 sobre la raíz de n-1. N serían 40 menos 1, 30. Esto sería la forma como calculamos. Si resolvemos esto, tendríamos un límite superior que será de 14,72 miligramos y tendríamos un límite inferior que sería de 13,28 miligramos. Interpretamos esto. Diríamos que en la muestra de 40 mujeres, el promedio de hemoglobina es de 14 miligramos. En el universo del cual extrajimos esta muestra, el promedio estará como límite superior en 14,72 miligramos y como límite inferior estaría en
13,28. Esto podemos nosotros asegurar con un 95% de certeza, un 5% de probabilidad de error. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo de los intervalos de confianza. Cuando es una variable cuantitativa y tenemos un n menor de 30. Vamos a asumir que del universo poblacional se obtuvo una muestra muy pequeñita de 10 personas. Y en estas 10 personas se les midió la frecuencia cardíaca y se vio que el promedio de frecuencia cardíaca era de 80 pulsaciones por minuto, con una desviación estándar de la frecuencia cardíaca de 10 pulsaciones por minuto. Nos piden que calculemos el intervalo de confianza con el 95%. Hay que notar, nuevamente, en este caso tenemos un n pequeño. Tenemos promedio y desviación estándar, si estamos ante una variable cuantitativa y un n menor. Lo que quiere decir que tenemos que usar el puntaje t. Para el cálculo simplemente decimos, es simplemente el promedio más menos el puntaje t sub n-1 que ponemos para acordarnos, que multiplica a su vez al error estándar, que habíamos dicho que la desviación estándar es de n-1. En nuestro caso, tenemos el promedio que sería 80, más menos. Necesitamos el puntaje t, pero si nos fijamos, el puntaje t dice que es sub n-1. En la tabla nosotros tenemos alfa para un test de una cola y para un test de 2 colas que veremos luego. Vamos a usar por ahora alfa para un test de 2 colas. ¿Por qué ponemos el tn-1? Porque nos dice que en la tabla busquemos para el n, que sería el tamaño de la muestra, en nuestro caso 10, menos 1. Eso va a ser lo que se conoce como grados de libertad, que más tarde se explicará. Los grados de libertad, simplemente GL, se mira en la tabla. Vamos a coger para alfa de 2 colas y como es n-1, vamos a coger para 9 grados de libertad. Si estamos trabajando con el 95% de certeza, tenemos un 5% de error. El 5% de error en proporción sería 0,05. Si nos fijamos entonces en la tabla, para 9 grados de libertad, estaríamos hablando de 2,262. Este 2,262 es el que vendría en este momento al valor de t. Por lo tanto, el intervalo de confianza con el 95% sería igual al promedio 80 más menos 2,262 que multiplica a la desviación estándar, que es 10 sobre raíz de n-1, que sería 9. Si resolvemos esto, tenemos un límite superior que sería de 87,5 y un límite inferior que sería de 72,5. La interpretación es muy simple. En la muestra de 10 personas, el promedio de la frecuencia cardíaca es de 80. En el universo del cual sacamos la muestra, en el universo, el promedio estará entre 72,5 y 87,5. Esto podemos asegurar con un 95% de certeza, tenemos un 5% de probabilidad de equivocarnos. Intervalos de confianza. Cuando una variable es cualitativa. Cuando son variables cualitativas, lo que usamos siempre es el puntaje z. Hay que recordar que para el 95% usamos 1.96 y para el 99% z vale 2.57. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Del universo poblacional, este es el universo, se extrajo una pequeña muestra. Este es un estudio sobre hipertensión arterial en ancianos. En esta pequeña muestra estaba formada por 100 ancianos. Y en ella se vio que el 80% tenían hipertensión arterial.
Entonces, lo que se pide calcular es el intervalo de confianza con el 95%. Como es una variable cualitativa, lo primero que hacemos es convertirlo en proporción. Que sería entonces 0.8, es decir, 80% dividido para 100%. Y la fórmula dice que es la proporción más menos el puntaje Z. Hay que recordar que en variables cualitativas usamos puntaje Z por el error estándar. En este caso, el error estándar no es más que la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Ahora, el 80% son aquellos que sí tienen hipertensión arterial. Entonces, Q sería 0.2 o lo que se denomina el 20%. Estos son los que no tienen hipertensión arterial. Tanto P como Q son los que vamos a necesitar en el error estándar. Entonces, el intervalo de confianza con el 95% sería igual a P, que es 0.8 más menos 1.96, que multiplica la raíz de 0.08 por 0.2 sobre 100. Eso quiere decir que tenemos un límite superior que sería 0.8 más y el límite inferior que sería 0.8 menos. Resolviendo todo esto nos da 0.078. Entonces el límite superior vale 0.08 más 0.078 y el límite inferior menos 0.078. Eso quiere decir que el límite superior es de 0.878 y el límite inferior sería de 0.772. Que si transformamos esto en porcentaje estaría entre 87.8 y 72.2. Esto sería entonces los intervalos de confianza con 95% de confianza. Este es otro uso de los intervalos de confianza. Habíamos visto que hay tres formas de intervalos de confianza. Cuando las variables son cuantitativas, teníamos una fórmula que decía intervalos de confianza con el 95% es igual al promedio más menos el puntaje Z de alfa que multiplica el error estándar. Cuando la variable también es cuantitativa, pero el n es menor, sería intervalos de confianza con el 95% es igual al promedio más menos t sub n menos 1 que multiplica al error estándar. Y cuando la variable es cualitativa, decimos que intervalos de confianza con el 95% es igual a P más menos el Z de alfa que multiplica a la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Lo que se dieron cuenta es que tenía un patrón común que sería esto y esto. A esto simplemente le llamaron precisión. Y a la precisión le denotaron con la letra E. Entonces vamos a tomar el ejemplo de precisión de la variable cualitativa, es decir, es igual al puntaje Z de alfa que multiplica a la raíz cuadrada de P por Q sobre N. De ahí, para poder deshacerse de la raíz cuadrada, tendríamos que elevar cada uno de los términos al cuadrado. De tal manera que tenemos precisión elevada al cuadrado es igual al puntaje de Z alfa al cuadrado por P por Q sobre N. Ahora, si queremos despejar la N, sería N por E al cuadrado es igual a Z de alfa al cuadrado por P y por Q, donde despejamos N, donde tendríamos que Z de alfa al cuadrado
por P por Q sobre E al cuadrado. Esto es la fórmula para el cálculo de tamaño muestral en estudios de prevalencia. Bueno, vamos a ver cómo se calcula la muestra en un estudio de prevalencia. Entonces vamos a hacer el cálculo del tamaño de la muestra en un estudio de prevalencia. Para eso vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a calcular la prevalencia o queremos calcular una muestra para un estudio de hepatitis. Y tenemos que coger una muestra del universo poblacional y el universo poblacional está formado por todos los habitantes de la ciudad de Quito. Como no podemos estudiar a todos los habitantes de este universo, tenemos que coger una muestra que como sabemos tiene que ser representativa del universo. La n mayúscula quiere decir universo, la n minúscula quiere decir muestra. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos habitantes necesitamos como muestra? Para eso hay que recordar que teníamos una fórmula que salía de los intervalos de confianza en la que decíamos que n es igual a z al cuadrado de alfa multiplica p que multiplica q sobre e. ¿Sí? Veamos, sobre la precisión e al cuadrado. Muy bien, n es lo que nosotros necesitamos saber. P es una prevalencia, necesitamos q y necesitamos z de alfa al cuadrado y necesitamos e al cuadrado. Cada uno de estos son los que necesitamos. Veamos. Lo que conocemos es primero z. Vamos con z de alfa. Nosotros sabemos que z, para el 95%, z vale 1,96. En tanto que para el 99%, el puntaje z vale 2,57. Es el primer elemento y nosotros ya conocemos. Un segundo elemento necesitamos P, que es la prevalencia. Entonces se podría pensar, si vamos a calcular recién el tamaño de la muestra para poder saber la prevalencia, ¿cómo es que nos piden la prevalencia? Para calcular la prevalencia hay al menos 4 opciones. La primera opción sería consultar en la bibliografía. Buscamos un estudio que se haya hecho igual al que nosotros pretendemos hacer y de pronto encontramos que en la bibliografía, en la literatura, un 8% de las personas de una ciudad muy parecida a Quito tienen hepatitis. Recuerde que esto es en porcentaje y para nosotros trabajar siempre transformamos esto en proporción, sería 0,08. Si el 8% de los habitantes tiene, hipotéticamente, quiere decir que el 92% restante no tiene. En proporción sería 0,92. El 8% sería P y el complementario sería Q, que son el P y sería el Q de nuestra muestra. Pero esta es la primera opción. Una segunda opción, si no encontramos en la bibliografía un artículo que nos hable de eso, sería la consulta a un experto. Entonces nos acercamos a una persona, un experto en esta materia, en estudios de estos, y este experto nos dice que es un determinado porcentaje. Si nosotros no tenemos otra opción, tendríamos que hacerle caso al experto. Eso es bastante subjetivo, sí, pero tenemos una tercera opción. La tercera opción es asumir, que es todavía un poco más complicado, que el 50% de los habitantes tienen. Esto es bastante complicado asumir, pero si no tenemos otra opción, esta podría ser válida. Y la cuarta, que es la que siempre se utiliza, si no hay esta, serían las otras, cualquiera de las tres restantes, es hacer lo que se llama una prueba piloto. ¿En qué consiste una prueba piloto? Simplemente consiste en hacer una prueba en unas 10, máximo unas 20 personas. En esta prueba piloto nosotros ya probamos los instrumentos, probamos todo. Es como la investigación en pequeñito. Y en estas 10 personas vemos quiénes tienen anticuerpos o lo que estemos buscando, por ejemplo en este caso anticuerpos contra hepatitis. Supongamos que 2 de estas 10 personas tienen los anticuerpos. Eso quiere decir que sería un 20%. En proporción sería 0,2, que sería P. Y en nuestro caso, si fuera de esta situación, Q sería 0,8. ¿Sí? Entonces procederíamos a usar estos valores en nuestra fórmula. Entonces tenemos hasta aquí el puntaje Z, tenemos P, tenemos Q y nos hace falta E. Hay que recordar que E no era más que la precisión. ¿Y la precisión qué era? Cuando calculábamos los intervalos de confianza, por ejemplo, calculábamos intervalos de confianza con el 25%, nosotros decíamos
que por ejemplo la prevalencia es del 8% en la muestra y que en el universo como límite superior estaría entre el 12% y como límite inferior estaría el 6%. Estos rangos son los intervalos de confianza. Entonces, ¿qué es la prevalencia? Es entre cuánto se mueven más o menos los intervalos de confianza. ¿Cómo ponemos la precisión? La precisión se pone de una manera absolutamente subjetiva. Usualmente se trabaja con una precisión que va del 1 hasta máximo el 10%. Pongamos un ejemplo. Queremos calcular la edad a una persona. Nosotros, hipotéticamente, esa persona tiene 50 años. Pero nosotros no conocemos ese valor. Cuando calculamos al ojo y decimos, a ver, esta persona tiene entre 300 y 2 años. Esto es un dato correcto porque los 50 se encuentran en este rango, pero son intervalos demasiado amplios, que sería diferente si la persona tiene 50 años y calculamos que tiene entre 52 y 49 años. También esta edad se encuentra entre estos rangos, pero esto tiene una precisión mucho menor, no se mueve entre tanto estos intervalos. La precisión entonces es en cuánto se mueven los intervalos de confianza. Decíamos que usualmente se trabaja con una precisión del 1 al 10%. Y esto nos permite ir ajustando el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a suponer que trabajamos con una P de 0,8 y una P de 0,2 y una Q de 0,8. Y vamos a trabajar con una precisión del 5%. Se nos ocurre trabajar con la precisión. Si esto reemplazamos en esta fórmula que tenemos aquí, diríamos que n es igual. Si vamos a trabajar con 95% es 1,96. Sería 1,96 al cuadrado por P. Vamos a utilizar esta P, 0,2 por Q. Vamos a utilizar esta Q, sería 0,8. Y esto dividimos para la precisión. Esta precisión es del 5% que hemos asumido. En proporción sería 0,05. Entonces esto dividiríamos para 0,05 elevado al cuadrado. ¿Sí? Si resolvemos esto, nosotros tendríamos aproximadamente 245 personas que sería nuestra N. Entonces, del universo poblacional, nosotros necesitaríamos obtener 245 personas que serían las que tenemos que coger al azar. ¿Qué pasaría si no trabajamos con una precisión del 5%? Nosotros hicimos una precisión del 5%, no queremos, porque nos salió un tamaño de la muestra demasiado grande y decidimos trabajar con una precisión del 7%. En proporción, esto sería 0,07. Entonces nuestro n sería, lo de arriba permanece igual, 1,96 al cuadrado por 0,2 por 0,8 sobre la precisión que sería 0,07 elevado al cuadrado. Si resolvemos esto, tendríamos 126 personas. Nuestro n sería de 126. En lugar de coger las 245, ahora necesitaríamos coger un n de 126 personas. Lo que quiere decir es que nosotros calculamos el tamaño de la muestra según inclusive nuestras posibilidades.